Hola, este es el primer episodio del podcast sociopolítico Voz Democrática del diputado nacional Pedro Martínez. Pedro, tú estuviste recientemente en la ciudad de Nueva York en la primera Feria Cultural y 12ª del Libro Dominicano. Cuéntanos tu experiencia, ¿qué fuiste a hacer para allá? Muchas gracias. Así es, asistí a ofrecer una conferencia acerca de lo que son nuestras ideas, mis ideas, sobre el nuevo trato que debe ofrecer el Estado Dominicano y los entes económicos a la diáspora. Quizás es necesario que ese concepto sea explicado con mayor amplitud. Perfecto. ¿Y en el marco de qué actividad? ¿Cuál fue el encuentro? ¿En qué consistió ese encuentro con la diáspora? Fue un encuentro interesante al cual asistieron varias decenas de personas de diferentes niveles de la diáspora dominicana ya en la ciudad de Nueva York. Entonces nosotros explicamos por qué la diáspora es tan importante. Resalta el aspecto económico, o sea, su aporte, pero también hay una cantidad de aspectos que vale la pena señalar: el aporte cultural, ese intercambio que se ha producido entre la cultura de los diversos países a donde residen con la dominicana, el alcance de su capacitación, en muchos actores dominicanos ocupando un conjunto de posiciones como médicos, como ingenieros, como artistas, como periodistas, como deportistas, como trabajadores, como chef, como bartender. Lo que quiero decir es, la diáspora dominicana concentra todas las ocupaciones posibles en la actividad económica: comerciantes, fabricantes, intelectuales, historiadores, sociólogos, poetas, escritores de todo tipo. O sea, la comunidad dominicana en el exterior es la nación dominicana en el exterior. ¿Cuál es el principal aporte que tú entiendes que ofrece la diáspora a la República Dominicana? Bueno, siempre lo económico es dominante y es un aporte económico que no es desdeñable para nadie en el mundo. O sea, es un aporte que, según el Banco Central, en este año 2021 alcanzarán las remesas de los dominicanos en el exterior la suma de 10.000 millones de dólares. Pero eso, dicho en pesos dominicanos, es 570.000 millones de pesos dominicanos. Pero, ¿qué significan 570.000 millones de pesos? Ese es el 50% del presupuesto proyectado por el gobierno para el año 2022. Pero, además, en términos social, ¿qué representa ese aporte? Es la acción social más profunda que existe en la nación. El 50% de los dominicanos y dominicanas recibe alguna remesa. Y hasta un 20% de los dominicanos viven solo de las remesas. No hay programa social del gobierno que impacte de esa manera. Y para la nación dominicana y para el Estado, representa en términos reales un ingreso que se recibe sin una inversión. Digamos, en este momento, nosotros hemos tenido la inversión en los ciudadanos que se marcharon, nacieron en este país, vivieron, se criaron, algunos se educaron, todo el mundo se educó hasta cierto nivel. Y esa es la inversión, pero en la libertad que los seres humanos ejercen, se desplazan hacia cualquier lugar. Y el hecho
de que ellos envíen sus remesas. Ya, digamos, es una ganancia que la nación recibe sin habérselo propuesto propiamente. ¿Se corresponde los programas que tiene el gobierno dominicano con la diáspora? ¿Se corresponde con este significativo aporte que dan ellos? Absolutamente no. Por eso yo hablo de una nueva relación. El gobierno, los políticos de los partidos que han gobernado tradicionalmente han tratado a los dominicanos y dominicanas en el extranjero, en el exterior, a la diáspora, como clientela. Y tienen la misma actitud que tienen con los dominicanos residentes en el país. Van a ofrecerles empleos, van a ofrecerle exoneraciones, negocios raros, van a ofrecerle hasta carnet de policía o de DNI. O sea, una serie de cosas que son ridículas en el año 2021, 2022, en el siglo XXI, y sobre todo frente a una población que tiene el aporte en divisas más importante del país en este año, más que el turismo, más que las exportaciones tradicionales y no tradicionales. O sea, la diáspora tiene una dimensión que no se ha aquilatado suficientemente. Y no la ha aquilatado el gobierno ni los políticos, que saben lo que son, pero no les interesa. Pero hay que decir que la propia población dominicana, ocupada en sus cosas, ejerce esta acción de carácter social hacia sus conciudadanos, sus hermanos, sus familiares, como un gesto de solidaridad, pero no se detienen a valorar el inmenso poder que está en sus manos por hacer esta transferencia de recursos desde todos los países en los que se encuentran hacia la República Dominicana. De hecho, en pandemia los dominicanos se votaron, fueron un soporte importante. En pandemia y en no pandemia. Pero la pandemia, que en sus primeros meses hubo una baja, en los meses siguientes, a los 2 meses de la pandemia, después que pasó abril y mayo, entonces comenzó a subir. Y el aporte en remesa, que en el año 2020 alcanzó los 8.000 millones de dólares, en este 2021 va a superar los 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cosa inmensa. Aquí, y tengo que decirlo, cualquier sector de la economía hace un aporte de 1.000, de 2.000 millones, hace un aporte que impacte 2, 3, 4, 5, 10.000 familias, e inmediatamente pasan a exigir reconocimiento y a exigir beneficios por su aporte al empleo, a la economía, a la sociedad. Pero resulta que la diáspora aporta 10.000 millones de dólares o más de 570.000 millones de pesos, y entonces es tratada como si fuera clientela política de los políticos dominicanos. Van allá, como, y quiero repetirlo, a ofrecerle tonterías, que si el regalito de Navidad, que le exoneren de impuesto un carro viejo. Y ese no es el caso. El dominicano en el exterior es un poder y tiene que comenzar a actuar como tal, a pensar y actuar como tal. Para eso debe organizarse. Hay que llegar a los acuerdos necesarios para que se cree una organización de carácter multinacional que represente a los dominicanos que viven en cada país de Europa, que viven en Norteamérica, que viven en América del Sur, que viven en las islas del Caribe, que viven en Australia, que viven en Canadá, que esos dominicanos se hayan representado en una organización multinacional, pero que además encuentren en representación las diferentes ocupaciones, los comerciantes que están organizados, los intelectuales, los profesionales de todas las ramas, los emprendedores, los artistas, los deportistas,
¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros tenemos una diáspora tan diversa que yo he querido llamar la nación de los dominicanos en el exterior. ¿Y cuáles son, aparte de esa gran organización que tú planteas, cuáles, digamos, que serían las demás propuestas que sabemos que llevaste a esa ponencia que pudieran hacer los dominicanos en el exterior? Aparte de esa gran organización, pero sabemos que hay otras propuestas tuyas. Mira, el dominicano en el exterior poseen todo tipo de conocimiento. Comencemos a analizar por qué se van los dominicanos o a qué se van los dominicanos, a qué salen del país. Bueno, salen a buscar progreso. ¿Mm? Progreso, primero material, pero también progreso intelectual. Nuestros primeros inmigrantes fueron políticos que salieron huyéndole al régimen trujillista, y luego otros que salieron luego de la Guerra de Abril, y luego los que emigraron huyendo a la represión del gobierno de los 12 años de Balaguer. Y a toda esa migración política entonces le siguió una migración económica. Ya los que, conociendo el tipo de vida que habían desarrollado nuestros dominicanos políticos, entonces comenzaron a emigrar por razones económicas. ¿Mm? Hay muchos tipos de inmigrantes dominicanos, por eso nuestros primeros inmigrantes fueron tan maltratados, porque eran gente que iban en busca justamente de dinero. Pero después de los años 90 y tras los fracasos de sucesivos gobiernos que no resolvieron el problema, que no lograron satisfacer las expectativas que la población se había creado, entonces vino una inmigración de personas con mucho más formación. También vino la migración de los deportistas, que jugaron un papel extraordinario para subir el ánimo de los dominicanos, que muchas veces se vio afectado por una migración de menor formación cultural y académica, y que cayeron en el delito. Entonces eso quiso ponerse como que era nuestra representación. Pero no fue así. Vino la migración también de los artistas. Ustedes saben que surgieron numerosos grupos artísticos, sobre todo de merengue. Entonces, esa diáspora tan diversa adquirió un conjunto de conocimientos, pero vinieron los hijos de los primeros que emigraron y se hicieron profesionales, y se hicieron médicos, y se hicieron ingenieros, informáticos, contadores, abogados, hay escritores, historiadores, sociólogos, psicólogos, ingenieros de todas las ramas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una población en la diáspora, primero, que proviene de todos los municipios del país. Segundo, que ocupa todas las áreas del saber, del comercio, del emprendedurismo, del arte. O sea, tenemos de todo. Entonces esa diáspora debe convertirse por ley en asesora del Estado dominicano, porque tienen un conocimiento del primer mundo. Primero, en democracia, en lo que son los derechos de ciudadanía, porque lo han ejercido en esos países del primer mundo. Entonces ya no se trata de párese ahí, súbase aquí, sino que gente que sabe que tiene derecho. Segundo, en conocimientos profesionales y técnicos. Hay dominicanos dirigiendo departamentos de hospitales, dirigiendo hospitales, departamentos de cirugía, de cardiología, de pediatría, de todo. Pero tenemos dominicanos en la NASA, tenemos dominicanos en Silicon Valley, tenemos dominicanos en los partidos políticos de Europa y de los Estados Unidos. Tenemos dominicanos deportistas de alta graduación, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Europa. Las muchachas dominicanas del voleibol juegan en equipos de Europa. Tenemos gente jugando en Japón. O sea, 2,5 millones de dominicanos emigrados o nacidos de dominicanos constituyen una verdadera nación. ¿Cuántas naciones en el mundo no alcanzan 2 millones de habitantes? Pero además, yo le decía a los compatriotas en el marco de mi conferencia, si un rayo de luz del cielo, por disposición divina,
se llevara a toda la población que habita en el territorio dominicano. Entonces, Naciones Unidas podría decir, bueno, vamos a repoblar esa nación, esa media isla, con dominicanos. Y tendríamos dominicanos para cada municipio. Tendríamos dominicanos para cada ocupación, comerciantes, profesionales de todas las áreas. O sea, esa es la dimensión. Entonces, una población así, tan importante, merece estar bien organizada, ejercer el poder a que le da derecho su aporte y a que el Estado entonces le ofrezca un nuevo trato, un trato diferente. Perfecto, pues muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Pedro Martínez, _RD. En Twitter, P Martínez, _RD. Y en Facebook como Pedro Martínez. Hasta la próxima.